¿Alguna vez transitaste un proceso de enfermedad teniendo que hacer reposo en cama mientras tu familia seguía sus rutinas diarias? Yo sí. Escuchaba voces, ruidos, pasos y trataba de adivinar qué hacía mi familia. ¿Con quién estarían hablando? ¿Se estarían abrigando antes de salir a la calle con este frío? Me parece que están cocinando algo rico, pensaba. A veces acertaba, otras veces no. En algunas oportunidades había tanto silencio que creía que mis hijos estaban estudiando, pero la verdad era que estaban jugando. Mi imaginación no siempre coincidía con la realidad. Sin embargo, me permitía intentar ver más allá de lo obvio. Y precisamente eso es imaginar. Imaginar no es fantasear con lo irreal, sino tratar de captar lo verdadero que está oculto a simple vista. Si eres hija de Dios, sabes que las cosas más importantes no son físicas y no se ven con los ojos. No son captadas por vista, sino por fe. Somos invitadas a enfocarnos en un mundo de realidades espirituales invisibles que son el centro de nuestra fe. Por eso te propongo que reflexionemos juntas acerca de qué realidades invisibles necesitamos abrazar para fortalecer nuestra fe en medio del exilio. Para responder a esta pregunta, te invito a, primero, identificar exilios en la vida de José. Y segundo, explorar qué lo sostuvo en esos exilios. El libro de Génesis narra la historia de la humanidad y su relación con Dios a través de 4 movimientos literarios. El primer movimiento es desde la creación del universo hasta la formación de las naciones, es decir, comienza con Adán y Eva y llega hasta la dispersión en Babel. El segundo movimiento se centra en la vida de Abraham. El tercero narra las historias de Isaac y Jacob. Y finalmente, el cuarto movimiento se enfoca en los hijos de Jacob, especialmente en uno de ellos, José. Su historia está narrada en los capítulos 37 al 50. Cada uno de estos 4 movimientos explora cómo la humanidad fue llamada a depender de su buen Dios y a representarlo, y cómo a su vez falló en cumplir esos propósitos. El tema del exilio recorre todo el libro, mostrando las consecuencias de la autosuficiencia y la separación de Dios. Cuando llegamos a la narrativa de José, vemos que a pesar de estar rodeado por los errores y los conflictos familiares de generaciones anteriores, él se convierte en un ejemplo de cómo Dios transforma el exilio en un medio para cumplir su propósito. Miremos a José como un exiliado y desde esta óptica extraigamos nuestro primer punto. Por decidir no ser ni hacer lo que Dios quería para ellos, Adán y Eva ya no pueden vivir con un Dios santo, ni comer del árbol de la vida. Son expulsados del jardín y se convierten en los primeros seres humanos en experimentar el exilio hasta la muerte. El relato del Edén nos muestra que el exilio es como una forma de muerte y la muerte una forma de exilio. Adán y Eva son apartados de la presencia de Dios, del lugar donde el cielo y la tierra se unían. Y este destierro sigue un patrón. Se alejan del jardín hacia la tierra del Edén
y luego su hijo Caín agrava el pecado y es enviado aún más lejos. El jardín del Edén también se describe como una montaña, con el árbol de la vida en lo alto. Imagina círculos concéntricos, el árbol al centro, luego el jardín, la tierra de Edén y finalmente el círculo más externo es el resto del mundo. El exilio sería como un viaje desde el centro de la seguridad hacia la periferia de la incertidumbre. Un descenso desde la cima hacia lo más bajo. De manera similar, los exilios en la historia de José siguen este patrón. José experimentará no menos de 6 descensos, del hogar al campo, del campo al pozo, del pozo a Egipto y a la esclavitud, de la esclavitud a la cárcel y finalmente de la cárcel al olvido. ¡Qué itinerario! Del hogar al campo. En Génesis 37, versículo 14 leemos: «Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños», dijo Jacob. «Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos». Así que Jacob despidió a José. José inicia su exilio cuando su padre lo envía a buscar a sus hermanos. Este paso representa dejar un lugar seguro y familiar donde es amado para entrar en un mundo hostil y desconocido. ¿Alguna vez has experimentado la pérdida de un lugar seguro o de una relación cercana? Los descensos en la vida nos hacen vulnerables y nos enfrentan al duelo. Este primer descenso del hogar al campo es solo el inicio de una pendiente que se irá complicando cada vez más. Del campo al pozo. «Aquí viene el soñador», dijeron. «Tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima». José es arrojado a un pozo por sus propios hermanos y así vive la traición y la desesperanza. ¿Sabías que en la literatura hebrea el pozo simboliza la muerte y el aislamiento? Tal vez tú también en algún momento has sufrido la traición o el abandono en una situación de necesidad y como José creías que no había salida. ¿Notaste que hasta ahora el exilio en la vida de José ha sido en 2 direcciones? De adentro hacia afuera, del hogar al campo. Y de arriba hacia abajo, de la cisterna al pozo. Bueno, ahora el exilio irá en ambas direcciones. Del pozo a Egipto y a la esclavitud. Cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Vendido como esclavo en Egipto, lejos de la tierra prometida, José pasa de ser el hijo amado a un esclavo sin derechos. Allí es despojado de su identidad, es despojado de su libertad. ¿Alguna vez sentiste que perdías el control? ¿Que las circunstancias te atrapaban y llegaste hasta dudar de tu propio sentido de valor? Como mujeres, muchas veces enfrentamos momentos en los que sentimos que todo lo que nos define se va apagando poco a poco. En esas horas oscuras puede parecer que no hay esperanza, que nadie nos ve, que nadie nos escucha. Para José, salir de la cisterna fue solo el comienzo. En Egipto fue arrojado a un pozo aún más profundo. ¿Qué habrá sentido en ese momento?
¿Dónde encontraría fuerzas cuando todo parecía perdido? ¿Cómo mantendría viva la esperanza aun cuando aparentemente no había ninguna salida? De la esclavitud a la prisión. Falsamente acusado por la esposa de su amo, José queda encerrado en un oscuro calabozo enfrentando una cruel injusticia que parece no tener fin. Al avanzar hacia el capítulo 39 de Génesis podemos leer que Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. ¿Experimentaste situaciones que no merecías? ¿Fuiste objeto de calumnias, críticas injustas, acusaciones falsas? Es agobiante cargar este peso. Las luchas por defender tu verdad y mantener tu integridad son tan desgastantes. ¿Cuánto duele esa injusticia? Te hace sentir sola, incomprendida, sin esperanza. Y como si todo lo anterior no fuera suficiente, tras una serie de descensos, José finalmente toca fondo al ser completamente ignorado. De la cárcel al olvido. Génesis 40. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Después de interpretar los sueños de los funcionarios del faraón, José pide al jefe de los coperos que lo recuerde cuando salga, pero éste se olvida completamente de él. Cada uno de estos descensos, del hogar al campo, del campo al pozo, del pozo a Egipto, de Egipto a una prisión y de la prisión al olvido, refleja un exilio profundo, pérdida, traición, injusticia, esclavitud, abandono y olvido. ¿Has vivido momentos que se sienten como un exilio? Momentos en los que has perdido un lugar seguro, te han rechazado, olvidado, o has tenido que enfrentar injusticias que te alejaron de lo que amas. Momentos en que te sentiste sola, vulnerable y lejos de lo que conocías. Esos tiempos duros no solo cambian tu entorno, sino que también afectan tu corazón y afectan tu esperanza. Reconocer que estás en un exilio no es fácil, pero es el primer paso para entender que no estás definida por esa experiencia. Cada uno de estos descensos apuntan a algo más grande. Nos enseñan que el exilio es un lugar donde Dios se encuentra con nosotras. En cada caída, la tentación es rendirse al desánimo, rendirse a la desesperanza. Pero José no se dejó definir por sus descensos, sino por la presencia de Dios. Estos descensos reflejan nuestras propias luchas. Sin embargo, son el terreno donde Dios nos prepara para el ascenso. Aunque los descensos de José lo alejan de su hogar, en cada caída se está preparando el camino para su subida. Así en nuestras vidas, los momentos difíciles pueden ser el comienzo de algo nuevo que se está gestando detrás de escena. Y aquí viene nuestro segundo punto. Ascenso en el pozo. Sí, escuchaste bien. No del pozo, sino en el pozo. Analicemos el panorama completo de la vida de José. ¿José quedó atrapado en esos pozos? No. Su historia no se define por sus caídas, sino por sus ascensos. ¿Cómo lo logró?
No fue con una actitud positiva, optimismo, resiliencia, ¿no? La respuesta no está en él, ni en alguna circunstancia externa. La clave se encuentra en el terreno de lo invisible, la presencia de Dios. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia? Génesis 39:2. El Señor estaba con José. En el pozo del exilio, como esclavo en la casa de Potifar y en la cárcel, Génesis 39:21. El Señor estaba con José y le mostró su fiel amor. Dios no solo estaba con él, sino que le mostraba su amor leal, inquebrantable y misericordioso. No importa dónde estés o cómo te sientas, Dios está contigo. Su presencia no se limita a los lugares altos. Él baja hasta lo más profundo para acompañarte. La única manera de soportar el pozo es creyendo que Dios está ahí. Elévate dentro de ese pozo al saber que Dios está presente. Pero qué difícil es ver a Dios y su amor en medio del pozo, ¿verdad? ¿Y cómo saber si no estamos viendo a Dios y su amor en medio del pozo? Cuando pensamos más en el pozo que en Él. Cuando nos definimos solo por lo que estamos sufriendo. Cuando dejamos que el sufrimiento dirija nuestra vida, dirija nuestras decisiones. Y no detectar a Dios en medio del pozo puede hacer tambalear tu fe. Podés preguntarte, ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? Por eso recuérdate a ti misma que Dios está allí. Como en un sótano oscuro, húmedo y frío, no ves la luz del sol ni sentís su calor, pero sabes que afuera brilla. La ausencia de su luz en tu lugar oscuro no significa que haya dejado de existir. Aún arde, brilla, resplandece, calienta, da vida. Pide a Dios que entrene tu visión para aprender a reconocerlo. Repite las verdades de la historia de la redención. Cristo ya está contigo, pero además regresará en persona y pondrá fin al mal. 2 Corintios 4 dice, antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aunque tu vida exterior parezca desgastarse y las circunstancias te pesen, tu interior puede encontrar renovación y esperanza. Recuerda que el pozo es solo una etapa pasajera. Más allá te aguarda un futuro eterno, lleno de gloria. Mantén esa perspectiva en medio del dolor. ¿Y el presente? Aunque tus circunstancias sean difíciles, hay una realidad que trasciende lo invisible. Estás llamada a vivir con esperanza, como alguien que ya está sentada en los lugares celestiales con Cristo. Aunque aún sigas en medio del exilio y la opresión, puedes ya mismo experimentar una relación íntima y real con Dios y depender de su poder para fortalecerte y para actuar. Su presencia es transformadora y se reflejará en tu vida de forma tangible, palpable, mostrando su carácter y poder, de modo que quienes te rodean puedan ver que como José abrazas lo invisible. ¿Quisieras orar conmigo? Dios, te pido fuerzas para mantenerme firme en medio del pozo, paciencia para esperar tus tiempos y un corazón abierto para dar fruto. Ora.
Señor, hazme fiel y fructífera, incluso en medio de mi exilio. Veamos ahora en más detalle 4 señales de crecimiento en el pozo. La autoridad delegada, el poder de Dios en el pozo. Hay una notable similitud entre los 3 relatos de José, en casa de Potifar, en la cárcel y en el palacio. En los 3 ámbitos, el Señor está con José. José prospera y es exitoso por la bendición de Dios. José es puesto a cargo de todo. Los que tienen autoridad sobre José no se preocupan por nada. ¿Y qué más? Todos ven a Dios en José. ¿Qué ven de especial? Génesis 39:3 lo dice. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Y el faraón? Génesis 41:38. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Faraón es testigo del soplo de Dios en José, es decir, de su espíritu. Aunque nunca se menciona el Espíritu de Dios con Abraham, Isaac o Jacob, sí lo vemos claramente en José. ¿Y quién lo reconoce? Faraón. José se convierte en el representante de Dios en la tierra y heredero de las promesas de sus antepasados. Dios lo va a bendecir para que sea de bendición para las naciones, pero guarda esta idea para el final. ¿Has pensado que ese momento difícil, ese pozo, puede ser la oportunidad para ejercer la autoridad que Dios te ha dado? Por ejemplo, como una madre que a pesar de las circunstancias complicadas en casa decide enseñar a sus hijos con amor y paciencia. O como una esposa que aunque sabe lo difícil que es ser sumisa hacia su esposo, elige mostrar respeto y fidelidad. O como una líder que aún enfrentando rechazo o críticas, sigue guiando con sabiduría y valentía a su grupo. Tu pozo puede ser ese espacio donde Dios quiere mostrar su presencia a través de ti. Un lugar donde tu fortaleza y fe brillan más fuerte que la adversidad. Recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, Dios te ha colocado como su representante, llamada a reflejar su luz y poder. Ora, Señor, hazme fiel y fructífera, incluso en medio de mi exilio. Ahora bien, ¿qué sentido tiene prosperar y ejercer autoridad cuando se es un esclavo? Pareciera una paradoja, pero no lo es, porque la definición de éxito según Dios es la del servicio. Un corazón de sierva. Obviamente todos coincidimos en que José trabajaba como esclavo, pero ¿qué ocurría en su interior? Su actitud, la actitud de su corazón era la de un verdadero siervo. ¿Cómo lo sabemos? Porque iba más allá de lo esperado, cubría necesidades, mostraba sensibilidad hacia los demás. ¿Quién notó que los funcionarios del faraón estaban preocupados una mañana y se interesó genuinamente por ellos? José. En Génesis 40 leemos que cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? A pesar de estar en una situación difícil y sin libertad, José no se enfocó en sí mismo, ni se dejó vencer por la autocompasión. En cambio, se preocupó sinceramente por las personas a su alrededor. Escuchaba con atención sus problemas y ofrecía respuestas cuidadosas y adaptadas a cada caso. Demostraba empatía, sabiduría, incluso en medio de su propio sufrimiento. Y nos podemos preguntar, cuando estamos en nuestros pozos, en ese momento difícil o de prueba, ¿qué actitud elegimos asumir?
caemos en el egoísmo y la autocompasión, enfocándonos solo en nuestros dolores y limitaciones. O por el contrario, eres capaz de mirar más allá de ti misma, reconociendo que incluso en medio de la dificultad puedes servir a otros con gozo y con generosidad. Piensa en cómo José, a pesar de su sufrimiento, a pesar de su confinamiento, se preocupaba por quienes lo rodeaban y ofrecía ayuda sincera. Tú también puedes desarrollar ese corazón de sierva que no solo intenta sobrevivir al pozo, sino que busca reflejar el amor de Dios en cada palabra y acción, convirtiendo tu dolor en una bendición para otros. Ora, Señor, hazme fiel y fructífera, incluso en medio de mi exilio. Mientras José ejercía su autoridad delegada por Dios y lo hacía con un corazón de siervo, se le presentó la oportunidad de demostrar su lealtad a Dios. Integridad decidida. Cuando la esposa de Potifar intenta seducir a José, él muestra su fidelidad en cada paso. Declara abiertamente su negativa. No puedo hacer semejante maldad. Sería un gran pecado contra Dios. Evita estar a solas con ella y termina huyendo de la tentación, incluso dejando atrás su manto. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar con tal de mantenerte íntegra? ¿Estás dispuesta a sostener tu lealtad hacia Dios, aunque eso signifique enfrentar calumnias, perder oportunidades o incluso ver dañada tu reputación? Los pozos de la vida no son excusas para rendirse o ceder al pecado. Siempre tenemos la fortaleza divina para responder con firme y valiente rectitud, confiando en que esa fidelidad honra a Dios y edifica nuestro carácter. Ora, Señor, hazme fiel y fructífera, incluso en medio de mi exilio. Finalmente, el círculo en la vida de José se cierra cuando él descubre el propósito de Dios en su sufrimiento. ¿Y cómo responde? Con perdón y vida. Cuando sus hermanos, quienes fueron responsables de su exilio y sufrimiento, finalmente llegan a él, José no guarda rencor, sino que elige perdonar. En Génesis 45:5 les dice con total claridad: fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. José muestra un gran discernimiento aquí. Entiende que aunque lo que vivió fue doloroso, fue difícil, Dios estaba obrando detrás del escenario con un propósito mayor. En lugar de dejarse vencer por la amargura, se convierte en un canal de vida y reconciliación para su familia. Lo que parecía una tragedia, Dios lo transforma en bendición. ¿Hay relaciones rotas en tu vida que necesitan sanidad? ¿Ves personas a tu alrededor que necesitan recibir vida y esperanza? ¿Podría ser tu pozo el lugar donde Dios te invita a ser luz y a irradiar su vida a los demás? Concluimos. Del pozo al hogar. ¿Qué realidades invisibles necesitamos abrazar para fortalecer nuestra fe en medio del exilio? Hemos visto que José experimentó 6 descensos, desde el hogar seguro al campo de conflicto, de la cisterna de la traición a la esclavitud en Egipto, de la injusticia de la prisión hasta el olvido absoluto. Sin embargo, en cada pozo Dios estaba con él. Y su ascenso comenzó en lo más profundo, recibiendo autoridad, cultivando un corazón de siervo, manteniendo su integridad y eligiendo el perdón que trae vida.
La historia de José sigue el patrón de las generaciones de Génesis: descenso y ascenso, descenso y ascenso, descenso y ascenso. Adán y Eva cayeron del Edén, pero José desde el pozo y desde el exilio fue elevado a una posición de honor. Este patrón se refleja en toda la Biblia, culminando en Cristo. Jesús, el ungido de Dios, sufrió el descenso hasta la muerte para que en su exaltación trajera perdón y vida a todos. Jesús no se aferró a su gloria a la derecha de su Padre, sino que descendió a la tierra y se humilló hasta la muerte de cruz. Como resultado, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Su vida y sacrificio reflejan los sueños de José de joven: ser el verdadero gobernante que se somete a Dios y extiende bendición a las naciones. Dios no esperó a que la familia de Jacob regresara a Canaán para cumplir su promesa. Incluso en Egipto, el exilio se convirtió en un refugio temporal, un pequeño Edén donde prosperaron. Del mismo modo, no necesitamos esperar a salir de nuestros propios pozos para experimentar su plenitud. Él puede transformar nuestro exilio en un lugar de crecimiento y bendición. Dios tampoco espera que salgamos para obrar. Él ya está obrando, incluso en la profundidad de nuestro exilio. Que su presencia se convierta en nuestro verdadero hogar. Génesis concluye con esperanza. La descendencia de Abraham, apenas 70 personas, se encuentra a salvo en el lugar que Dios ha provisto para ellos, Egipto por ahora. Allí, en medio de la hambruna, no solo son sostenidos, sino que también son bendecidos. Y por medio de José, las naciones vecinas también reciben vida. Con la sabiduría que Dios le dio, Él se convierte en un fiel mayordomo, distribuyendo recursos con justicia y compasión. ¿No te suena José a un nuevo Adán? Uno que gobierna con integridad, que administra para dar vida y que representa a Dios en la tierra. ¿Podría terminar así la Biblia? Con una familia restaurada, una humanidad preservada y una figura que apunta hacia la esperanza futura. Esperamos ver no solo a José fiel y fructífero, sino a todos ellos y también a nosotras caminando restauradas con el Dios que nos creó. Entonces, ¿cuál será tu próximo paso para abrazar lo invisible en tu pozo? Te invito a que nombres con honestidad ese pozo que estás atravesando. Tal vez es un conflicto familiar, una enfermedad, una pérdida, una carga silenciosa. Nómbralo, escríbelo. Luego elige una promesa o un versículo que te recuerde que Dios está contigo ahí mismo y pídele hoy mismo que te ascienda. No cuando todo se arregle, sino ahora, incluso desde el exilio. Ora: Señor, hazme fiel y fructífero, incluso en medio de mi exilio. El final de Génesis nos deja con la promesa de Dios a Abraham aún en desarrollo. La familia de Abraham ha sido preservada, pero aún no es una nación. Está bendecida, pero vive en tierra extranjera. Dios ha provisto en el exilio, pero la tierra prometida sigue esperando. ¿Y ahora qué? En el silencio de Egipto comienza a gestarse una nueva etapa, una nación que crecerá en medio de la aflicción, un clamor que subirá hasta el cielo y un Dios que no se olvidará nunca de su pacto. Éxodo nos contará esa historia, la historia de un Dios que escucha, que desciende y que libera.
la historia de un pueblo llamado a caminar con él, para que su nombre sea conocido en toda la tierra. Nos vemos pronto.